de Dios. Vamos a ver cómo lo expresa aquí en esta otra Biblia, En esta otra Biblia dice así: no importa si fuimos o no fuimos circuncidados. Cuando Pablo dice aquí, no importa si fuimos o no fuimos circuncidados, está hablando cuando llega a la cruz, cuando llega a Cristo. No importa si eres judío o no eres judío, no importa. Lo importante es que hayas creído en Cristo. No importa si fuimos o no fuimos circuncidados. Lo que importa es que hayamos sido transformados en una nueva creación. Y en el versículo 16 dice que la paz y la misericordia de Dios sean con todos los que viven según ese principio. Ellos son un nuevo pueblo de Dios. Los que hemos creído en el Señor somos un nuevo pueblo en Cristo Jesús. Vamos ahora a hablar de la circuncisión. Un poquito más de la circuncisión. Permíteme aquí bojar un momentito. Voy a bojar. Bien. Vamos ahora directamente a la circuncisión dentro del punto de vista físicamente y literal. Génesis 17. Dios hace un pacto o un convenio o un acuerdo con Abraham. El primero en ser circuncidado fue Abraham. Te voy a decir en qué se compone lo que es la circuncisión. En el versículo 12, vamos para el versículo 12, dice: todo varón de entre ustedes. Esto es bien interesante comprender, porque en el versículo 12 aquí dice: todo varón entre de ustedes. Esta palabra ustedes es un pronombre personal. La palabra ustedes, todo lo que sea ustedes, nosotros, nosotras, ellos, ellas, etc. Son pronombres que esta palabra ustedes no se hace referencia a la iglesia. ¿Ok? No siempre que se hable de la palabra ustedes va a ser referencia a la iglesia, el cuerpo de Cristo, bajo la gracia, no. Ustedes significa Israel. El pacto que Dios hizo a través de Abraham comenzó con Israel. ¿Ok? Comenzó con Israel y los judíos. Esa es la promesa de ser circuncidado a través de Dios usar a Abraham como modelo, como padre de la fe. Abraham fue el primero en circuncidarse, pero ya mismo voy a hablar de en qué consiste la circuncisión. ¿En qué consiste la circuncisión? ¿Ok? La circuncisión consiste en que todo bebé, a partir de los 8 días de nacido, obligatoriamente tiene que circuncidarse. ¿Ok? Circuncidarse, y voy a usar este marcador como un ejemplo, ¿ok? Es como un ejemplo, porque no voy a estar dibujando nada en la pizarra. Voy a usar este marcador. A los bebés nacidos después de los 8 días de nacido en adelante, pues se tomaba el miembro viril, que viene siendo el varón, que se le conoce como el miembro de la sexualidad. El sexo del varón, conocido como el pene del varoncito. Vamos a hablar claro, hermano, con mucho amor y respeto, ¿ok? Con mucho amor y respeto y reverencia hacia ustedes. Vamos a hablar claro, así es. El miembro viril del varoncito, lo que se le hacía era, no tenía un lápiz aquí, lo que se le hacía era que se le cortaba así lo que llamamos el prepucio del miembro viril del bebé varón. Se le cortaba redondamente el prepucio, y el prepucio redondamente viene siendo sacar un pedacito de piel. Bueno, así lo expresa la Biblia. Depende de la versión de la Biblia que se esté hablando. Cortar un pedacito de piel
sacarlo. Entonces, esa era eso es lo que llamamos, lo que se le llama bíblicamente la circuncisión. Eso se practicó dado por Dios para el pueblo judío y para el pueblo de Israel. Entonces, esa acción que Dios mandó hacer, pues Abraham fue el primero en ser circuncidado. Abraham fue el primero ser circuncidado, y Abraham sería aquí un patriarca de la fe, comenzando con Israel y los judíos. Israel, los judíos. ¿Ok? Israel se compone las 12 tribus de Israel. Entonces, los judíos aquí son un complemento que salen de estas 12 tribus de Israel. Los judíos salen, por ejemplo, de estas 12 tribus. De estas 12 tribus hay dos tribus, que de ahí salen los judíos. Repito, de estas 12 tribus, que todo tiene que ver con israelitas, el pueblo de Israel, salen dos que aquí vienen siendo los judíos. De estas 12 tribus salen dos tribus que se componen y salen como lo que llamamos los judíos. De estas 12 tribus salen dos que ahí son los judíos, y estos judíos que salen de aquí pues serían, número 1, la tribu de Judá. Número 1, la tribu de Judá. La tribu de Judá sale de estas 12 tribus, que son dos. Una de ellas es la tribu de Judá, una de ellas, que son judíos. Todo lo que son de la tribu de Judá son judíos. Y de la tribu de Judá salió Jesús, porque Jesús era judío. Entonces, de estas 12 tribus, hay dos, como yo le dije, que salen los judíos. Pues entonces hay uno que es Judá. La otra viene siendo la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín. De esta tribu de Benjamín, que también son judíos, de ahí sale el apóstol Pablo. Pero entonces, de estas 12 tribus israelitas que están bajo la ley, todos están bajo la ley, todos son bajo la ley. Pero entonces, de estas dos tribus salen lo que se conoce como los judíos en el tiempo de Jesús. Y Jesús, según Pablo, en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, Pablo dice está dando una referencia a Pablo diciendo que Jesús salió de los judíos, nacido de mujer y bajo la ley, y vino a redimir a los que están bajo la ley. ¿Quiénes estaban bajo la ley? Número 1, Jesús estaba bajo la ley. ¿Ok? Jesús estaba bajo la ley. Y eso lo vemos en Mateo, Marcos, Lucas, Evangelio de San Juan. Él estaba bajo la ley. Y si Jesús estaba bajo la ley, pues entonces Jesús era parte de la circuncisión. También. De manera que podemos ver que la circuncisión que yo te estoy hablando en términos físicamente va a ser un pacto y una promesa de parte de Dios, de que Dios va a escoger a un pueblo que viene siendo Israel,
y los judíos, para Dios tratar con ese pueblo. Dios tiene un plan con ese pueblo. Pues la circuncisión física que te estaba hablando se compone de eso, de una elección, de un pacto, de una alianza, de un trato que Dios va a hacer con este pueblo. Y este pueblo de Israel no es la iglesia. Nosotros, la iglesia, no tenemos nada que ver con la circuncisión. La circuncisión tiene que ver con la promesa y el plan de Dios que Dios tiene a través de esa circuncisión que Dios mandó a hacer para el pueblo judío, para que se circuncidara. Y es una promesa que Dios va a hacer algo con este pueblo, darle la ley y los mandamientos hasta que llegue la cruz de Cristo. Abraham solamente Dios lo usó como un modelo y un ejemplo de la fe, que si Abraham cree, la descendencia de Abraham comienza con Israel. Todo Israel será bendecido. Dios le va a dar bendiciones a Israel, le va a dar nuevas tierras. Que por cierto, Dios le dio a Israel grandes terrenos y tierras grandes. Claro que sí. De que hoy en día los palestinos y los Hamas pues quieran quitarle una parte de la tierra a Israel, pues sí. Pero la promesa de Dios para darle una tierra grande y bendecir a Israel con mucha tierra fue para Israel. No fue para los palestinos, ni para los Hamas, ni para los árabes, ni para nadie más. Es para ellos. Dios bendijo a Israel. Y bíblicamente pues lo podemos comprobar dentro del punto de vista de Abraham, de Sara y de Ismael. Ismael, Sara, Agar y Ismael representan los enemigos de Israel. Repito, Ismael es una representación de los enemigos de Israel que quieren poseer, dominar, controlar y dejar a Israel sin tierra y sin posesión, sin tierra y sin nada. En otras palabras, quieren sacar a Israel de su territorio. La lucha está en una lucha de poder contra territorio, porque los Hamas, los palestinos, Israel está rodeado de enemigos, y es porque Dios permitió bendecir a Israel por medio de Abraham. Si Abraham cree, todo lo que salen de Abraham descienden de Abraham, comenzando con los judíos israelitas y terminando con las naciones gentiles griegos, van a ser bendecidos. Ahora, la bendición de Abraham y su descendencia comienza con Israel. Abraham es un patriarca para Israel, comenzando para Israel. Y se termina con los gentiles. Ese pacto lo hizo, de la circuncisión lo hizo para Dios separar solamente separar a los gentiles y comenzar con Israel. La circuncisión es el pacto que Dios hizo con Israel para el pueblo judío solamente. Tiene que ver con la ley y los profetas, ¿ok? Ahora, esta circuncisión que comienza con Abraham y su descendencia, termina aquí. Termina con la muerte de Cristo. Ya cuando Cristo muere, ya no hay más circuncisión. Nosotros, los que no somos judíos, los que no somos hebreos, que somos más bien gentiles, que aquí Pablo en su ministerio, Pablo lo llama la incircuncisión, porque la incircuncisión tiene que ver con los gentiles que no son hebreos, que no han sido circuncidados. Pues entonces, esta circuncisión aquí termina con la muerte y la resurrección de Cristo. De aquí para adelante, ya nosotros no necesitamos circuncisión, ni estar bajo la ley. No, porque las promesas para nosotros, para ser salvos, es por la fe.
Vamos a comprobarlo, te lo compruebo. Vamos entonces a comprobártelo leyendo un texto bíblico, ¿ok? Aquí. En el libro de Colosenses 2, 11 y 12. Colosenses 2, 11 y 12, dice Pablo. También en él, ustedes, que le está hablando la iglesia, también en él, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne. Cuando Pablo dice aquí una circuncisión al quitar el cuerpo de la carne, está recordando la circuncisión que habla aquí en Génesis 17, 9 al 14, que la circuncisión que es quitar el prepucio del miembro del varón, al quitarlo, que ese sería el pacto, la promesa donde Dios trabajará con el pueblo de Israel. Y segundo, Abraham solamente fue un modelo ejemplo que se dejó circuncidar. Abraham solamente, la participación de Abraham es un modelo y un ejemplo que Abraham fue el primero en ser circuncidado. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo dice aquí, ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos de hombre. Dice Pablo, al quitar el cuerpo de su carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido ustedes sepultados con Cristo, con Él, en el bautismo, en el cual también han resucitado juntamente con Cristo por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó entre los muertos. Nosotros como iglesia ya fuimos ya fuimos circuncidados, pero no es de la forma física y literal, sino que fuimos circuncidados para estar unidos a Cristo en la salvación, en el conocimiento de Cristo y en la salvación y en el perdón de pecado. La circuncisión para nosotros ahora es cuando llega Cristo y Cristo muere y Cristo resucita. Fuimos sepultados con Él. Nuestro viejo hombre fue sepultado con Cristo. Por eso es que Pablo dice en Gálatas capítulo 2, no vivo yo, Cristo vive en mí. Pues entonces esa es la circuncisión para nosotros, que tiene que ver más con la obra que Cristo hizo, de hacer de nosotros un hombre nuevo, una nueva creación. Ya nuestra circuncisión no tiene nada que ver con la ley, no tiene nada que ver con el pacto, con la ley, con las promesas y el plan que Dios tenía con Israel, porque Israel estaba bajo la ley, pero nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y nosotros fuimos circuncidados solamente con Cristo, que significa una unión con Cristo permanente para ser regenerado, salvo, perdonado, justificado y una nueva creación en Cristo. Dentro del corazón de nosotros ya fuimos circuncidados. ¿Ok? En ese punto de vista. Por eso es que Pablo dice que ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. O sea, lo que vale es más bien una nueva creación. Cuando hemos creído en Cristo, somos una nueva criatura y estamos unidos a Cristo para ser un hombre nuevo en Cristo Jesús, ya salvo y perdonado. Significa que cuando hablamos de la circuncisión para el pueblo judío y para el pueblo de Israel, la circuncisión termina y finaliza con Cristo. Con la muerte y la resurrección de Cristo ya no es necesario pasar por la circuncisión para hacer, ¿por qué? Porque mira, para los judíos y los israelitas era necesario la circuncisión obligatoriamente. ¿Por qué razón? Porque si no se circuncida, lo que sucede es que, si no se circuncida, lo que sucede es que Dios lo saca del pacto. Dios lo saca del pacto, lo mueve. Ahora vamos a hablar de que Cristo, en el libro de Lucas, capítulo 2, Cristo fue circuncidado. Claro que sí. En el libro de Lucas, capítulo 2,
Jesús, Jesús fue circuncidado. Circuncidado. Jesús fue circuncidado. Los padres de Jesús llevaron a Jesús a los 8 días, de nacido. Jesús fue circuncidado a los 8 días. ¿Y por qué Jesús fue circuncidado? Bueno, porque Jesús fue parte de la circuncisión. Jesús fue parte de los judíos. Jesús era judío y él tenía que circuncidarse obligatoriamente a los 8 días en adelante. Porque la ley, de acuerdo a Génesis 17, del 9 al 14, dice que el que no se circuncida queda fuera del pacto. Es como si fuera un gentil. No queda dentro de Israel para recibir la bendición de Dios y el plan que Dios tiene para los judíos y para Israel. Quedaría fuera, expulsado. Entonces, ¿qué pasaría si Jesús no se circuncida? Número uno, si Jesús no se circuncida, número uno, todo judío que haya puesto su fe en Cristo y también todo gentil que no sea judío ni sea hebreo, todo gentil, ¿verdad? Pero tampoco los gentiles serían salvos. La salvación de Cristo no llegaría si Cristo no fuera circuncidado, porque entonces quedaría fuera del pacto, quedaría fuera de la promesa. Entonces no tendríamos a un Jesús como Salvador, a un Cristo crucificado, a un Cristo resucitado. Él tenía que circuncidarse. Pero ahora Pablo nos enseña, como yo te dije, en Gálatas 6:15, que no importa, después de la gracia, después de Cristo en adelante, no importa si es judío o no judío, no importa si es circuncisión o no circuncisión. Pablo dice que es la fe. La fe en creer en Cristo, ya somos salvos. Ya somos salvos. ¿Ok? Bien. La circuncisión también se puede interpretar como la señal de una elección que Dios hizo, de una separación que Dios hizo también, comenzando con Abraham en adelante, donde había una separación, donde Dios escogió a este pueblo con un plan que tenía para este pueblo de Israel, separando a los gentiles entre los judíos. Pero al llegar Cristo, ahora tanto judíos como gentiles que han creído en Cristo ya son una nueva creación. Un solo pueblo en Cristo. ¿Ok? Para ser salvo. Solamente para tener la salvación y el perdón de nuestros pecados y ser salvo. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a terminar aquí. Puedo seguir, pero vamos a terminarlo hasta aquí, hasta el momento. Para entonces yo hacer otro video aparte, otro video nuevo. Y en ese otro video nuevo voy a ir entonces a coger el capítulo 3 de Gálatas. ¿Ok? Voy a trabajar en el próximo video, si así papá Dios me lo permite, voy a trabajar el capítulo 3 de Gálatas, versículo 19, cuando Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué vino la ley? Gálatas 3:19, vamos a trabajar para el próximo video. En un video aparte, pero trabajaremos. Si así papá Dios me lo permite. Dios te bendiga. Un abrazo y que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Cuba,
Dios te bendiga. México, Guatemala, Puerto Rico, Santo Domingo, Argentina, Bogotá, Chile, Uruguay, Panamá. A todos, Dios me les bendiga grandemente en el amor del Señor. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre del Señor.